Mis queridos estudiantes, tengan ustedes un feliz día y sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las perspectivas del fenómeno religioso. Y cuando hablamos y nos referimos a las perspectivas del fenómeno religioso, estamos intuyendo que es la manera en la que el hombre y las diferentes civilizaciones han tomado el concepto de Dios. Recordemos que a lo largo de la historia el ser humano ha tenido una cosmovisión o varias cosmovisiones distintas sobre el tema o sobre el concepto de Dios. Algunos han creído que no hay un Dios, sino que hay muchos dioses. Otros han creído que no existen dioses. Otros han creído que se puede llegar al conocimiento de Dios por la vía de la razón o del misticismo, es decir, a través de las conexiones espirituales, etcétera, etcétera. Por eso íbamos a hablar sobre las perspectivas del fenómeno religioso, teniendo en cuenta que diferentes sujetos en diferentes épocas, en diferentes momentos, en diferentes espacios geográficos han dado una razón sobre la existencia de Dios y han querido abordar el tema sobre la existencia del mismo. Entonces, una de esas primeras fuentes o uno de esos primeros conceptos o definiciones sobre quién es Dios aparece en lo que se conoce como el animismo. ¿Listo? Animismo. Y cuando nosotros nos referimos o cuando nosotros hablamos del animismo, estamos hablando de que el animismo es una creencia. Entonces vamos a poner aquí creencia en la cual se afirma que la naturaleza está influenciada por espíritus o almas. ¿Listo? De hecho, la palabra animismo significa alma. Entonces, la creencia en la que se supone que toda la naturaleza, todo cuerpo está influenciado por un alma. Algunos de ellos consideran entonces, o más bien, dentro del animismo hay prácticas religiosas como la magia, ¿listo? Hay rituales religiosos también relacionados con la necrolatría. La necrolatría es la adoración a los muertos. También dentro del animismo encontramos que las personas ponen su fe en unos utensilios religiosos que llaman el tótem, y el tótem pues hace referencia al animal o a la energía que representa una tribu. Aquí la mayoría son chamanes, ¿listo? Los líderes de las tribus aquí en la mayoría son chamanes. Listo, son los chamanes. Tótem, y aquí vemos los chamanes. Listo. A continuación vamos a ver un video relacionado con lo que es el animismo. Es grandioso, es normal. Kenai, yo estuve en la montaña donde las luces tocan la tierra y los grandes espíritus me revelaron al fin tu tótem. Para volverte un hombre, tus acciones deben ser guiadas por una cosa. Tu tótem es amor. ¿Qué? Sí. Por otro lado, tenemos entonces la creencia, la segunda creencia, que es el panteísmo. ¿Listo? El panteísmo. Y cuando hablamos de esta palabra pan, en el griego significa todo. ¿Listo? Entonces, pan
del griego todo, y teos del griego Dios. ¿Listo? Del griego Dios. Por lo tanto, el panteísmo es la creencia que afirma que todo lo que existe es Dios. ¿Qué diferencia tiene el panteísmo con respecto a la creencia en que Dios está en todo lugar? Una cosa es afirmar que Dios es la naturaleza, entonces aquí ellos consideran que Dios es igual a la naturaleza, mientras que los que creen en el concepto de la es diferente, entonces diferente del concepto omnipresencia, en la cual se afirma que Dios está en todo lugar. Entonces, cuando hablamos del panteísmo, entonces en el panteísmo se habla de que Dios es todo lo que aparece en la realidad, mientras que en la omnipresencia estamos hablando de que Dios está presente, ¿listo?, en ese lugar. Una cosa es decir que Dios es la naturaleza y otra cosa es decir que Dios está presente en la naturaleza. Un ejemplo que podríamos hablar aquí sería de el lugar que yo ocupo. Entonces yo ocupo el lugar donde está la silla, ¿cierto? Pero yo no soy la silla. La silla y yo compartimos naturalezas distintas. Por lo tanto, yo ocupo el lugar donde está la silla y la silla es un objeto, una sustancia totalmente distinta a mí. Mientras que en el panteísmo se dice que Dios no está ocupando un lugar, sino que simplemente Dios es todo lo que aparece en la realidad. Otra perspectiva que aparece con respecto al fenómeno religioso es el politeísmo. ¿Listo? Politeísmo. Y el politeísmo afirma, entonces poli significa muchos, afirma que existen muchos dioses. ¿Listo? Afirma que existen muchos dioses. Y su contrario es el monoteísmo, que viene a afirmar, la cuarta, monoteísmo, que viene a afirmar la existencia de un solo Dios. Afirma la existencia de un único y verdadero Dios. ¿Listo? Entonces afirma la existencia de un único y verdadero Dios. Mientras que en el politeísmo, pues vamos a hablar de la existencia de muchos dioses. No hay un solo Dios, existen muchos dioses. Otra perspectiva dentro de lo que conocemos como el fenómeno religioso viene a ser lo que conocemos como el teísmo. Y el teísmo afirma la existencia de un Dios. ¿Listo? Afirma la existencia de un Dios. Contrario al ateísmo, que niega la existencia de cualquier realidad metafísica. Es decir, niega la existencia de cualquier Dios. No hay Dios. ¿Listo? No hay Dios. O dioses. No hay Dios o dioses. ¿Listo? Entonces, aquí podemos darnos cuenta que existen diferentes perspectivas con respecto a lo que es el fenómeno religioso. Entonces tenemos, dentro de las perspectivas del fenómeno religioso están el animismo, que considera que dentro de la naturaleza existen una serie de conexiones entre los espíritus o las almas, ¿cierto?, a las cuales se tienen que adorar. O también está el panteísmo, que afirma que Dios es todo
totalmente diferente este concepto a la omnipresencia, en la cual Dios está presente en un lugar, mientras que la otra, el panteísmo, va a afirmar que Dios no está presente, sino que Dios mismo es la naturaleza. También vamos a ver lo que es el politeísmo, como la creencia que afirma que existen muchos dioses, el monoteísmo, la creencia que afirma que existe un único y verdadero Dios, el teísmo, que es la creencia que nos afirma que existe un solo Dios, ¿cierto? Es decir, el teísmo va a decir existe Dios, ¿listo? Afirma la existencia de Dios. Contrario al ateísmo, entonces podríamos decir que el teísmo también puede ser aquella filosofía que dice hay una realidad metafísica, hay una realidad que supera el aquí y el ahora y esa realidad es Dios. Mientras que el ateísmo viene a ser la manera en la que el hombre considera que no hay un Dios o no hay dioses. Es decir, la materia es materia, por lo tanto, ella siempre ha sido eterna y a ella se le da o ella misma tiene el poder de evolucionar, por lo tanto, no hay alguien que pueda llegar a crear la materia, ¿cierto? No hay nadie por encima del universo, sino que el mismo universo es el que se ha dado origen a sí mismo o ha sido eterno, o simplemente el ateísmo es aquella creencia que niega totalmente la existencia de Dios. No hay nada por encima de la materia, todo es materia y por lo tanto no hay que creer en los dioses, no hay que creer en ningún tipo de religión. Entonces esto es todo por el día de hoy. Hay una última que quiero explicarles y es el agnosticismo. ¿Listo? Entonces el agnosticismo es la creencia, vamos a ponerlo por aquí. Entonces agnosticismo es la creencia que no afirma ni tampoco niega la existencia de Dios. El agnosticismo podríamos denominarlo como un escéptico. ¿Listo? Es decir, el agnóstico va a decir, yo no tengo las suficientes razones para decir que Dios existe, pero tampoco tengo las suficientes razones para decir que Dios no existe. Esas son las 6 perspectivas más importantes sobre lo que es el fenómeno religioso, las perspectivas religiosas, y más adelante vamos a ver cómo estas van apareciendo a medida en que van surgiendo las diversas religiones. Un abrazo a todos, Dios los bendiga.